Bueno, fue hace algunos meses cuando estábamos en el Evangelio de Marcos a principios del verano, que cubrimos el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3, en el que Jesús violó el día de reposo, según las normas de los judíos, y cuando lo confrontaron, dijo dos cosas. Él dijo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Lo que significaba que el día de reposo no debía ser una carga a la que los hombres tenían que conformarse, sino que el día de reposo debía ser un deleite que los hombres podían disfrutar. Los judíos lo habían convertido en una carga casi insoportable. La segunda cosa que dijo, que fue aún más impactante, fue el Hijo del Hombre Señor del día de reposo. Y así declaró su soberanía sobre el día de reposo. ¿Cómo debemos entender el lugar que tiene el día de reposo, si lo tiene en la vida del pueblo de Dios? Abra su Biblia por un momento en el capítulo 20 de Éxodo. Este es el Decálogo, los 10 mandamientos. Y cerca de la mitad de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento. Comenzamos a leer sobre él en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero o extraño que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No hay duda de que los otros 9 mandamientos son permanentes y obligatorios. No debemos tener otros dioses. Nunca debemos hacer un ídolo. Debemos adorar solo a Dios vivo y verdadero. Nunca debemos tomar el nombre del Señor en vano. No debemos deshonrar a nuestro padre o nuestra madre, sino más bien honrarlos. No debemos asesinar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Todos esos son mandatos morales, mandamientos morales, con la excepción de los versículos 8 al 11, el cuarto mandamiento con respecto al día de reposo. Y la pregunta que se plantea con frecuencia es simple. Si todos los demás mandatos son permanentes, ¿no es este también permanente? Hay personas que creen que lo es, y podríamos llamarlos sabatarios estrictos. Generalmente se dividen en 2 categorías. Una sería adventistas del séptimo día. Creo que los conocemos. Creo que es legítimo considerar al adventismo del séptimo día como una secta, porque creen que los escritos de Elena G. White están inspirados por Dios y pueden colocarse junto a la Biblia. Pero ellos se identifican a sí mismos como fieles al cuarto mandato. También hay bautistas del séptimo día, un grupo más pequeño que también interpretan el mandamiento como permanentemente obligatorio. No tan estrictos, usted también podría identificar lo que podría llamar cristianos sabatarios. Ellos han decidido que, como cristianos, debemos guardar el día de reposo, pero ya no es el séptimo día, es el primer día. Entonces cambian el mandato en Éxodo del sábado al domingo. Esta es una postura clásica entre los teólogos reformados. Esta fue la postura de muchos y no de la mayoría de los puritanos. De hecho, si regresa usted a la Confesión Bautista de 1689, encontrará un artículo cristiano sabatario en esa confesión
que los cristianos deben tratar el domingo como un día de reposo nuevo y deben seguir en general las prescripciones y limitaciones que fueron establecidas en el día de reposo antiguo. Y la pregunta que tenemos ante nosotros esta noche es, ¿están en lo correcto? ¿Es correcto que debamos guardar el día de reposo, el antiguo día de reposo, quizás el domingo, como una especie de día de reposo nuevo de reemplazo, como un día santo, apartado de todos los demás días? Bueno, para responder a eso, necesitamos volver a Génesis capítulo 2. Así que hagamos eso. Génesis capítulo 2. El capítulo abre con la indicación de que la creación ha terminado. Y leemos estas palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, todo lo que los ocupa. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, y porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observará en el versículo 3 la palabra santificó. Esa palabra es esencialmente la palabra santo. Y esta es la primera vez que se usa santo en la Biblia. La raíz significa separar, o quizás mejor, convertir eso en un concepto vertical, elevar. Es una separación que eleva o exalta. Así que aquí, por primera vez, nos encontramos con la idea de que algo se separa al ser elevado. Es decir, Dios designa este séptimo día como un día exaltado, un día elevado por encima de todos los demás días. Y Dios lo santifica. Y lo declara así por 3 razones. Las 3 razones están básicamente relacionadas con los 3 verbos que componen el texto. En primer lugar, es un día único, porque los cielos y la tierra y todas sus huestes fueron completadas. Ese es el primer verbo. Toda la obra de la creación fue terminada. Esta obra de creación fue hecha en 6 días, esencialmente de 24 horas por Dios. Y desde ese cierre del 6º día, nunca ha habido más creación, con la excepción de esos milagros divinos de los que hemos leído ocasionalmente en el Antiguo Testamento y la oleada de milagros a través de la persona del Señor Jesucristo, en la que Él crea plenitud y bienestar en medio de su creación ahora caída. Aparte de eso, la creación cesó el 6º día. No siguió durante miles de años, no siguió durante millones o miles de millones de años. Después de 6 días, se terminó, se completó. Entonces, este es un día especial porque indica que la creación entera de Dios está terminada. En segundo lugar está el verbo reposó. Cuando dice en el versículo 2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, y luego en el versículo 3 nuevamente reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un día único porque al completarse la creación, Dios se detiene y reposa. No implica cansancio. El Señor no se fatiga con cansancio. Isaías 40:28. El salmista dice que no se adormecerá ni dormirá. Él reposó solo en el sentido de que dejó de trabajar, no en el sentido de que tuviera que reponer su energía. Pero lo que nos dice cuando reposó es realmente que estaba satisfecho, y eso lo lleva de regreso al versículo 31 del capítulo 1. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Fue un trabajo perfecto.
y fue el reposo de satisfacción total. Y por cierto, no habría más creación. Y por un tiempo corto, no habría más trabajo para Dios. Dios no volvió a trabajar hasta el tercer capítulo del Génesis, no mucho, cuando Adán y Eva cayeron. Y Dios tuvo que irse a trabajar. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Capítulo 3, versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y después Él los sacó del huerto. Dios no hizo ninguna obra entre el fin de la creación y la caída del hombre. Y con la caída del hombre, la obra de Dios comenzó de nuevo. Dios tuvo que preservar, como dice Hebreos 1, tuvo que sostener con su poder su creación porque ahora estaba sujeta a la descomposición. Y así se puso a trabajar para preservar el universo que Él ha hecho, la creación que Él hizo, y también se puso a trabajar para cumplir con todos los aspectos necesarios en la redención de esa creación. Ahora, usted no escucha en esos 3 versículos nada acerca de la gente reposando. No hay nada aquí sobre el hombre reposando, nada aquí sobre Adán reposando, debido a que no tenía pecado y era un hombre perfecto en todos los sentidos. No se agotaron sus energías cuando estaba haciendo lo que requería el simple cuidado del jardín. No hay necesidad de tener un día de descanso para el hombre. ¿De qué descansaría? Está viviendo en un paraíso, sin trabajo, sin sudor, sin energía gastada y perdida. No hay ninguna ley del día de reposo dada aquí para Adán, ninguna en absoluto. No se dice nada acerca de que este día sea un día de adoración. No dice nada sobre eso. No prescribe nada para nadie. Está completamente aislado para Dios. Completó su creación, satisfecho con ella, cesó, lo que constituye reposo. Y el tercer verbo, en el versículo 3, bendijo al día séptimo. Él diseñó que ese día séptimo fuera un monumento especial a su creación y su perfección original. Es tan importante que usted entienda esto. Este es un día que debe ser elevado por encima de todos los demás días como una conmemoración para recordar la gloria de la perfección de Dios en la creación. Cada séptimo día, de aquí en adelante, será un recordatorio de que Dios en 6 días creó el universo a la perfección. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué operamos calendarios en todo el mundo en 7? Parece un número raro, ¿no es cierto? Ciertamente no hay razón racional para pensar en 7 y luego designar semanas y meses y años para estar en grupos de 7. En realidad es una forma un tanto incómoda de hacer las cosas. Podría ser más sencillo hacerlas en decenas. Y sin embargo es universalmente adoptada en todo el mundo. Y es única y está diseñada para ser única. Porque cada séptimo día es un recordatorio del poder y la gloria de Dios expresados en la magnificencia de la creación de 6 días. Rechazar a Dios como creador en 6 días es no bendecir el séptimo día. Decir que de alguna manera Dios usó miles de años, millones de años, miles de millones de años es de santificar el séptimo día. Hay una razón por la que vivimos en unidades de 7 días y el hombre siempre ha vivido así, y es porque cada séptimo día nos provee un recordatorio de que Dios es el creador, que creó en 6 días el universo entero.
En Apocalipsis, capítulo 14, está el testimonio del Evangelio. Bueno, no se lo leeré, los ángeles volando por el cielo, y el testimonio del Evangelio es reconocer a Dios como el Creador. Son las buenas noticias eternas de que Dios es el Creador. Cada séptimo día que pasa debe ser un testimonio del Creador. Cada sábado, Estados Unidos, el mundo occidental, con sus influencias cristianas, trabajó para lograr una semana laboral de 5 días. Parte de eso fue el sentido básico de que el sábado era un día para disfrutar de la creación. El sábado es un testimonio perpetuo de Dios como Creador. El domingo, por otro lado, es un testimonio perpetuo de Dios como Redentor. Hablaremos más sobre eso la próxima vez. Entonces, cuando usted regresa al capítulo 2 de Génesis, no se menciona que el día de reposo es una ley, no se menciona que el día de reposo sea un día de adoración. La próxima vez que usted incluso llegue a encontrarse con la palabra es en Éxodo 16. Cientos de años han pasado, los patriarcas han ido y venido, ninguno de ellos adoraba hasta donde sabemos en el día de reposo. Eso no fue designado para ellos, no fue prescrito para ellos, no fue un mandato para ellos, no fue para Abraham, Isaac, Jacob, José y el resto del pueblo de Dios. La primera vez que el día de reposo es mencionado de alguna manera significativa es en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios alimenta al pueblo con maná del cielo mientras dan vueltas en el desierto, y el maná viene cada día excepto por el día de reposo. El día antes recogen suficiente para ese día y así no tienen que trabajar ese día, y eso les da un pequeño adelanto de lo que viene, porque en el capítulo 20 tienen los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos que les acabo de leer se dan prescripciones que establecen leyes para el día de reposo. Esta es la primera vez que dichas leyes han sido dadas por Dios. Esto es muy importante para que entendamos que el día de reposo no fue instituido para el hombre en Génesis. Fue instituido oficialmente en Éxodo, en la ley de Moisés. Una mayor comprensión de eso viene de Éxodo capítulo 31. Es posible que quiera verlo por un minuto. El Señor le habla a Moisés en el versículo 12 y le dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó o descansó. Aquí encontramos que el día de reposo es una señal. Es una señal. Eso quiere decir que apunta a otra cosa. Es un símbolo, por así decirlo. Es colocado a la mitad o cerca de la mitad de los 10 mandamientos porque es un símbolo conectado al pacto mosaico. Déjeme ver si puedo ayudarle con eso. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, le prometió a Noé que nunca más volvería a destruir el mundo. Y Dios identificó una señal. ¿Cuál fue la señal del pacto con Noé? Arcoíris. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Él hizo ese pacto con Abraham y Él designó una señal. Y la señal del pacto abrámico, la participación entre el pueblo del pacto de Israel, era la señal de la circuncisión. Y aquí tiene usted en el pacto mosaico otra señal. Y la señal esta vez es el día de reposo. Era solo una señal. Cumplirla con un corazón engañoso no ganaba nada. De hecho, Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda.
el incienso, mes, abominación, luna nueva y día de reposo. El profeta Oseas pronuncia un juicio similar sobre sus días de reposo hipócritas. Pondré fin a toda su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. No significó nada cumplirlo exteriormente sin un corazón de amor y devoción a Dios. Pero, ¿para qué era el símbolo? ¿Para qué era la señal? ¿Por qué esta señal? Creo que usted entenderá esto cuando lo explique. El día de reposo era un recordatorio de la creación. El día de reposo era para recordarle al pueblo de Israel que habían perdido el derecho al paraíso, que el hombre había perdido el paraíso. La ley les dijo: obedezcan esta ley y serán bendecidos. Dios dijo eso repetidamente. Obedece esta ley y serás bendecido. Para mostrarles que un comportamiento recto restauraría una probada del paraíso del Edén. El comportamiento recto también apuntaría a un futuro, un reino futuro, cuando el paraíso sería recuperado. Entonces, el día de reposo, cada día de reposo que pasaba, cuando descansaban, se les recordaba una creación perfecta, un paraíso de Dios, dominado por la rectitud, que había sido perdido por el pecado y solo podía ser recuperado nuevamente por la rectitud. Dios entonces instituye el sistema del séptimo día. No para todos en el mundo, de hecho específicamente dice: para Israel, versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Cada séptimo día era un recordatorio de que estaban viviendo en un mundo caído. Cada séptimo día era un recordatorio de que habían perdido el paraíso. Y la única manera de recuperar una probada del paraíso era la obediencia a Dios, rectitud. Y por lo tanto ellos debían considerar la importancia de obedecer los 10 mandamientos. Debían considerar la importancia en ese séptimo día de examinar sus propias vidas y ver cómo se estaban comparando con la ley de Dios, reconociendo el pecado era el objetivo y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, el primer séptimo día identificó a Dios como creador, pero la institución del día de reposo en la economía mosaica identificó a Dios como el dador de la ley. La primera perspectiva era para producir gratitud por la maravilla de la creación, la segunda para producir arrepentimiento por la pérdida de todo lo que es correcto. Y entonces, el día de reposo adquirió un nuevo significado. Sí, todavía es un recordatorio de que Dios creó, pero es un recordatorio de que la creación de Dios, que originalmente era perfecta, ahora está estropeada y nosotros estamos estropeados y el reino de su creación está manchado por el pecado y nosotros estamos manchados por el pecado y la creación, como dice Pablo, está gimiendo y nosotros también gemimos. La señal en medio del pacto abrámico de la circuncisión era una forma de decir: necesitas estar limpio, necesitas ser limpiado. Y la señal aquí, el día de reposo, en medio de los 10 mandamientos, esencialmente decía lo mismo. Debes reconocer que has perdido el paraíso y la única manera de recuperarlo es siendo recto. Obviamente no podían guardar la ley, pero debían ser llevados en penitencia para suplicar a Dios que tuviera misericordia de ellos como pecadores. Entonces entendemos que esto fue único para el pueblo de Israel. Y como dije esta mañana, cuando vino Jesús, todo cambió. Todo cambió. ¿Recuerda usted que le dije esta mañana que lo que hizo no fue una purificación del templo, fue una abolición del templo? Él no solo quería eliminar a los sacerdotes malos y mantener a los sacerdotes buenos, Él eliminó el sacerdocio. Él no solo quería limpiar las actitudes de la gente mientras daban sus sacrificios, Él borró el sistema de sacrificios porque puso fin al judaísmo. Con todas sus ceremonias, todos sus rituales, todos sus sacrificios, todos sus objetos externos, el templo, el lugar santísimo, todo, incluyendo el día de reposo.
incluyendo el día de reposo. La observancia del día de reposo se fue con todo el resto que pertenecía al judaísmo. Comenzamos a entender esto al observar a Jesús y cómo Él trató el día de reposo. ¿Cómo trató Jesús el día de reposo? He dicho esto antes. De la manera que Él quisiera. Absolutamente de cualquier manera que Él quisiera. Él es el mediador, sabemos de un nuevo pacto, un mejor pacto. Es importante darse cuenta de que, así como Él eliminó el sistema de sacrificios, Él eliminó el sistema del día de reposo. Ahora, es posible que recuerde que vimos esto en detalle en Marcos, pero veamos varios otros pasajes para considerar esto, porque este es el corazón de nuestro mensaje para ustedes esta noche. Vea Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Por cierto, en realidad no había ninguna ley del Antiguo Testamento que les prohibiera hacer eso. De hecho, estaba permitido, pero los judíos habían añadido restricciones al Antiguo Testamento. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Piensan que esto está mal? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Incluso les voy a dar algo peor. David y sus hombres se comieron los panes de la proposición. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Todos ustedes hacen un problema grande de no trabajar en el día de reposo. ¿Adivinen qué? Mientras que no están trabajando, todos los sacerdotes están trabajando, llevando a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios, lo cual nos recuerda que esta ley no es moral, es simbólica. Entonces Jesús, en lugar de aceptar su preocupación por una violación del día de reposo, señala otras violaciones del día de reposo. En el versículo 8, Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él puede hacer lo que quiera con el día de reposo. Él puede instituirlo. Él puede hacer mandatos para las restricciones. Él puede demandar la muerte por violar esos mandamientos, como la ley mosaica, o Él puede hacerlo a un lado totalmente. Él puede abrogarlo. Él puede anularlo. Y ahí está la transición que está teniendo lugar en el Nuevo Testamento. Conforme llega Jesús, todo lo que forma parte del sistema del judaísmo está llegando a su fin.